¿verdad? Y además por invitarnos a acá en el lugar. Por invitarnos a compartir la organización también desde un grupo más bien nuevo, que es el Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani. Mi presentación tampoco va a abarcar todos los temas de la mesa, porque no es posible abarcarlo todo, sobre todo si uno tiene una mirada científica, pero sí voy a remitirme a lo que me propusieron como tema de presentación, que tiene que ver con la movilización de la cuestión ambiental en Argentina, que es un tema que nosotros venimos trabajando desde hace algunos años, es el tema de la conflictividad ambiental, de las características, de por qué hemos tenido o quizás continuamos teniendo un ciclo de conflictividad ambiental que ya lleva más de 10 años, se puede situar en el año 2003, que es el momento de Esquel y del plebiscito por el no a la mina, o sea que son 14 años, y en estos años desde distintos equipos de investigación, siguiendo un poco esta oleada que describía José de crecimiento de becas y de proyectos de investigación, lo que hemos hecho es diversificar nuestras energías en el estudio, pero también a veces en el acompañamiento de muchos conflictos ambientales que se dan en toda la Argentina. Por eso habrán visto ahí afuera un libro en el que hemos trabajado varios de nosotros, que se llama Cartografías del conflicto ambiental en Argentina, ya vamos por el segundo tomo, que estamos preparando el tercero. Y bueno, y viene muy a cuento de la conversación que tuvimos hoy, sobre todo a la mañana, sobre por qué se dieron en particular esas condiciones que dieron lugar a la ley de bosque. Me acuerdo, Hernán Giardini decía a la mañana, bueno, no sabría explicar cómo es que todo esto pasó. Bueno, nosotros intentamos explicarlo y para eso con lo que trabajamos es con esta idea que como que articula muchos de los trabajos que hacemos, que tiene que ver con la movilización de la cuestión ambiental, o más bien dicho lo que llamamos la construcción social y política de la cuestión ambiental en Argentina. Ese es un tema clásico de las ciencias sociales, de la politología o la sociología. Los temas no vienen solos, no aparecen solos. Una sociedad nunca puede procesar todos los problemas sociales, dada la cantidad de problemas que existen. Solo algunos son procesados. ¿Cuáles son procesados? En esos en los que hay movilización social, en eso en que los actores se movilizan y logran tal nivel de presión que traspasan primero el espacio público, y eso es un problema público, y luego las agendas institucionales, y eso entra en la agenda institucional. Si yo tengo que comparar el conflicto en torno a la ley de bosques y su procesamiento posterior hasta el día de hoy, la singularidad que tiene comparado con otros conflictos es que ha logrado un alto nivel de institucionalización, y eso no es poca cosa. ¿Qué quiere decir que se institucionalizó? Que además de haber pasado esa prueba de lograr la ley, que como vimos esta mañana fue un proceso enormemente conflictivo que llevó 2 hasta 3 años y en los que estuvo por momentos por naufragar, pasó una segunda prueba que fue la de su diseminación a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? Porque esa ley, de acuerdo a cómo es el sistema federal argentino, solo termina de existir cuando se vuelve a legislar en cada una de las provincias. Y esa nueva forma de legislar en las provincias da lugar a un ordenamiento ambiental del territorio, ergo a un tipo de política ambiental. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestras investigaciones es estudiar diferentes conflictos ambientales. Como les decía yo, nosotros hablamos de un ciclo de conflictividad ambiental en Argentina. Acá algunos de los casos que hemos estudiado y que son clave: 2006-2007, que es el momento de la ley de bosque, claramente es el pico de la conflictividad. Eso tiene mucho que ver primero con esta movilización de Esquel en contra de la minería a cielo abierto, pero luego con todo lo que es Gualeguaychú y el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay. Yo siempre digo que la cuestión ambiental entró en la agenda política a partir de Gualeguaychú. El momento clave, si lo quieren escenificar, es cuando el presidente Kirchner viajó a Gualeguaychú y generó esa reunión de gobernadores y dijo que el medio ambiente era una cuestión de Estado. No vamos a entrar en la discusión de si fue una estrategia política o si realmente lo creía, pero bueno, hay un gran autor de las ciencias sociales que se llama David Harvey, que tiene un libro precioso sobre los temas de justicia ambiental, que dice lo mismo para Nixon en la década de los 70, cuando dijo: las generaciones futuras nos juzgarán por el ambiente que deleguemos. Cuando lo dijo, no lo dijo porque le interesaba el ambiente, sino porque había un nivel de movilización tal, el Día de la Tierra, el movimiento antinuclear, el sufrimiento de todo lo que vimos esta mañana con Merenson, ¿no? La entrada de la cuestión ambiental en la agenda internacional. Y el punto clave ahí, ¿cuál es? Los temas entran en una agenda política cuando los políticos tienen que cargar con algún costo si no participan en ellos. Y eso fue exactamente lo que pasó entre los años 2004, 2005, 2006 con Gualeguaychú.
nada menos que permitió, se abrió un espacio público de discusión. Recuerden que inmediatamente nos empezamos a preguntar por otros ríos contaminados de la Argentina, entre ellos el riachuelo. La causa Beatriz Mendoza, la declaración de competencia originaria es del 2006. 2006 es el movimiento de la ley Bonazo. Entonces la ley de bosques está como en un punto de inflexión de esa trayectoria. Luego hay muchos otros casos, lo de la minería se extiende a todo el país y tenemos un movimiento muy fuerte de resistencia a la implantación de minería a cielo abierto. Parte de ese movimiento da lugar después a la ley de glaciares. Con la ley de bosques, pero ya algo había pasado con la ley del ambiente, que es del año 2002, pasa otra cosa que es muy importante registrar desde el punto de vista social y político, que es que nosotros teníamos un andamiaje jurídico que tenía que ver con la Constitución reformada del año 1994 y la idea de las leyes de presupuestos mínimos que ya estaba ahí, que sin embargo no se había movilizado para nada durante la década del 90. Eso abona mi argumento sobre la importancia de la movilización y la construcción social y política del ambiente. Y la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos es la primera que moviliza todo ese conjunto de herramientas disponibles en la Constitución y en la Ley General del Ambiente de 2002 y que se pone a operar en un territorio. Luego tenemos todo un ciclo reciente del movimiento de pueblos fumigados. Esta semana proyectamos en el Instituto Gino Germani una película por los 10 años del movimiento Paren de Fumigarnos, se llama En Defensa Propia, que por cierto empieza a tener muchas conexiones con el tema de bosques, porque empieza a haber problemas de fumigaciones en la región chaqueña, y empieza a haber también mucha discusión por tema de represas hidroeléctricas y centrales nucleares. Podría agregar más casos, ¿por qué los pongo todos juntos? Porque tenemos que pensar la conflictividad ambiental o la conflictividad socioambiental también de manera interrelacionada respecto de un montón de cuestiones que entran en la agenda pública. Y bueno, también vale la pena preguntarse por las causas. Uno dice, ¿por qué no antes? ¿Por qué no en los 90? ¿Y por qué ha iniciado avanzando en el presente milenio? Bueno, un elemento clave que ya fue dicho en esta mañana sobre todo, tiene que ver con el aumento de la presión exportadora de los recursos naturales, ¿no? La salida de la crisis económica del 2001 y su reconfiguración a partir de los años 2003, 2004, 2005 fue a partir de una apertura muy grande de las exportaciones, de un incentivo de esas exportaciones, y entre ellas el producto líder, el commodity líder, que es la soja. Ya se estuvo diciendo en varias oportunidades como tenemos el 60% de la superficie cultivable del país con soja. Eso fue en una primera instancia en la región pampeana, pero como también ya fue explicado, se fue expandiendo hacia la región chaqueña por características propias de ese cultivo que se adapta también a bajas precipitaciones, y eso sucedió a una velocidad muy grande. Yo siempre digo que lo característico de Argentina, lo decía Andrés Carrasco en sus trabajos sobre glifosato y fumigaciones, es que es como un experimento lo que ha pasado en este país, porque ha sido demasiado rápido los cambios a una velocidad en la que la expansión sobre los territorios efectivamente, si bien al principio no hubo conflictos que tuvieran una visibilidad pública, en un periodo de 5 o 10 años eso generó grandes conflictividades. Esta mañana hablaban del caso Pizarro, de querer cultivar en una reserva, pero también podemos hablar del Mocase, también podemos hablar de muchos movimientos en el interior que reclaman justamente por el lugar de la mayor fricción que produce la expansión del extractivismo, que es el uso de la tierra y el uso del agua. También hay razones de mediana y larga duración que tienen que ver con las ciudades. También en las ciudades hay conflictos ambientales, y de hecho creo que por ahí está Nieves Baldassini, que es una gran activista por las reservas del Río de la Plata, que realmente ellos han terminado reclamando la reglamentación de ley de bosques, porque descubrieron que ahí tenían una herramienta para defenderse frente al avance del mercado inmobiliario. Pero bueno, en las ciudades el gran conflicto es el urbanismo flexible, la falta de planificación urbana, que hace que muchas veces la expansión sobre el suelo sea externalizando costos a los más pobres y avanzando sobre sitios de reserva como pueden ser humedales. Ese es el caso de los barrios cerrados en zonas de... Pero también hay dos elementos, los pongo juntos porque no me quiero extender tanto, que tienen que ver con procesos mismos de la acción colectiva. Hoy también se hablaba de
si había que hablar de ambientalismo o de ecologismo. Nosotros no tendemos a clasificar las acciones colectivas con un único mote o con una única categoría. Más bien lo que miramos, y esto es bien sociológico y de un enfoque particular de la sociología, es cómo se da el proceso de formación de la acción colectiva en estos conflictos. Así como hay conflicto surge porque hay un actor que reclama y dice me opongo a, o hay algo de mi modo de vida que está amenazado y por eso estoy reclamando, el proceso que se da después, lo veíamos claro hoy con la exposición de la compañera de Córdoba, es que se van articulando diferentes actores, y lo característico de estas acciones es que son multiactorales, multiterritoriales. Si uno mira Gualeguaychú, eran clases medias; si uno mira la minería, pueden ser clases populares y medias; si uno mira el desmonte, son los pueblos originarios o los campesinos. Entonces hay como articulaciones de distintas demandas, y esas demandas, a la luz de los conflictos y de la activación del campo jurídico, se van refinando. También hoy escuchábamos a la compañera de Córdoba y mostraba la cantidad de amparos judiciales que fueron presentando solo exigiendo el cumplimiento de la ley así como fue definida en su sanción original. Ese es todo un proceso que nosotros llamamos juridificación. La palabrita es un poco rara, pero tiene que ver con eso, con el aprendizaje que hacen los actores sociales de las leyes, de la forma en que se puede aplicar y de la manera en que los propios actores sociales empujan para que eso suceda. En el caso de la ley de bosques esto es clarísimo. No hubiéramos llegado 10 años después si no hubiera existido toda esa movilización social para sostener el reclamo. Y eso, a su vez, esto parece como el huevo y la gallina, también produce cambios en los formatos de acción colectiva, esto de que haya asambleas ciudadanas ambientales, Foro por la Salud y el Ambiente en el Río de la Plata, asamblea de autoconvocado. Son formas de nombrar los colectivos, pero también formas de nombrar los problemas, donde lo que sucede ahí, por sobre todas las cosas, es que el reclamo se territorializa. Yo siempre lo digo con el caso del Riachuelo, pero seguro que habrá ejemplos con el tema de bosques. No había mucha gente que hablara de las cuencas o supiera que era una cuenca hace 15 años. Y hoy en día, muchos de los habitantes y organizaciones que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo reclaman por la protección de la cuenca. En ese reclamo muchas veces se articulan demandas diversas, no es que todos piden lo mismo, pero es un argumento ambiental o un argumento ecológico que se moviliza. Y eso también incide en la pervivencia de estos conflictos. Bueno, nosotros definimos a los conflictos ambientales como conflictos territoriales y políticos que generan tensiones en las formas de apropiación y distribución de los recursos naturales en cada comunidad o región. Tienen la potencialidad de hacer visibles las relaciones de poder que facilitan el acceso a esos recursos para algunos actores e impiden el acceso a otros. Y en estos conflictos, y por eso también otra vez volvemos con lo de ambientalista o ecologista, que quizás son definiciones que no nos alcanzan, se plantean cuestiones económicas, culturales, sociales, inatendidas. No es lo mismo un conflicto por la tierra, pero además por el bosque para una comunidad wichí, que para un vecino afectado por las inundaciones en la cuenca Matanza-Riachuelo. Eso da un tipo de combinación distinta con el tipo de actor que reclama y con el tipo de modo de existencia que plantea esa comunidad. Porque, ¿qué pasa con los conflictos? Se pone en contradicción el espacio económico con el espacio vital. Por eso varias veces a lo largo del día apareció esta cuestión de, bueno, ¿cuál es la potencia que tendría esta ley o estas reglamentaciones o la acción de la Dirección de Bosques si del otro lado tenemos el avance de un modelo económico extractivista donde, bueno, tenés financiamiento o desfinanciamiento para la ley, pero tenés, como alguien mostró esta mañana, creo que Marta Di Paola, 1.000 millones de financiamiento para la soja o financiamiento para la infraestructura del campo. Bueno, ¿en qué lugar queda el espacio económico y el espacio vital? Bueno, y los conflictos ambientales en relación con la movilización de la cuestión ambiental son claves porque, bueno, mirado desde como lo miramos nosotros, el conflicto es un analizador social que permite entender cuáles son los actores y las escalas que se ponen en juego. No es lo mismo el conflicto, así lo llamamos nosotros, por la reglamentación de la ley de bosques en Salta que en Santiago del Estero. En Santiago del Estero está el MODCASE, en Salta no está. En Salta hay un modelo de dominación de las élites locales que es muy poderoso respecto del uso y el acceso a la tierra. Entonces, cambiar de escala
además de ser un problema importantísimo por el análisis multicriterio, como lo hacen acá los colegas, es también un problema importantísimo en términos de cómo se analiza el conflicto como un sistema de actores. No es el mismo conflicto. Por ejemplo, la tesis de Lorenzo Landen, que está por ahí, trabaja mucho eso, cómo el conflicto por la ley de bosques en el Parlamento Nacional se transformó en otro conflicto cuando pasó a la legislatura de Salta. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se debate en cada caso? Porque ojo que los conflictos también pueden del otro lado ser elementos clave que obstruyen el avance de una determinada política, ¿no? Y también los conflictos son espacios de debate sobre la legitimidad de las decisiones públicas, lo que escuchábamos hace un rato de la compañera de Córdoba diciendo queremos participar, pero queremos participar en condiciones reales de participación, no un simulacro de la participación o una descaracterización de la participación. Es un reclamo cada vez más extendido en estos conflictos. Hay un problema con el sistema de representación, hay un problema con el acceso a la información. Muchas veces los que promueven determinadas implantaciones que van a afectar la calidad de vida o el ambiente de la población tienden a sustraer información, tienden a dar información completa o a negar el problema. No, esto no contamina, esto no constituye un problema, esto solo va a producir beneficios, no hay perjuicios. Y eso genera una reacción todavía mucho más fuerte de la comunidad en términos de búsqueda de información, de construcción de conocimiento local, y por eso se abre este debate sobre la legitimidad. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién me consultó a mí, que vivo en el territorio, respecto de esta decisión que se tomó? Yo no di, como decían en Gualeguaychú, y sigue apareciendo, la licencia social para este proyecto, o para la deforestación, o para un tipo de intervención sobre el territorio. Entonces también son estos conflictos, pensemos en lo que vimos esta mañana con la exposición elocuente de Bonazo, lo que nos contó Merenson de su larga historia de querer instalar el tema, o la gente de Greenpeace, o todos los que expusieron. Lo que uno ve ahí es un debate público respecto de modelos de justificación. ¿Qué deberíamos hacer respecto del ambiente y de las sociedades que deberían disfrutar de un ambiente sano, no ahora sino en el largo plazo? ¿A quiénes, cómo se toman las decisiones respecto al uso de los recursos? ¿Cómo se deciden restricciones de uso? Porque si todos acceden indiscriminadamente, lo que queda es la degradación o la destrucción. ¿Y qué es lo justo en determinadas elecciones institucionales? Algo que planteaba también Diego Domínguez esta mañana. Cuando hablamos de la justicia ambiental, ¿solamente estamos hablando de ecosistemas o estamos hablando de gente, de personas? Entonces, sí. Me parece que el conflicto por la implementación de la ley de bosques tiene efectos de mediana duración. El primero tiene que ver con lo que nosotros llamamos la productividad, los efectos, y nosotros la clasificamos en efectos jurídicos, territoriales, sociales, políticos, institucionales. Y el segundo tiene que ver con este debate de la justicia y los bienes comunes. Sobre lo primero, bueno, no podría ser un inventario, y en todo caso, si quieren, lo conversamos luego. Puse primero la productividad jurídica porque creo que la ley de protección de bosques nativos es, de todas las leyes de presupuesto mínimo, la que mayor capacidad de movilizar actores y de movilizar causas ambientales y de extenderse territorialmente ha tenido en comparación con las otras, y eso hay que valorarlo. Cuando yo digo productividad no quiero decir positivo o negativo, sino como efectos de mediana duración en el sistema social, en los actores, en las formas de hacer política. Bueno, ha tenido productividad territorial a partir de que ciertos actores se han hecho presentes, sobre todo los más invisibilizados, como son los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, que todavía por el modelo en que se armaron esos 10 criterios de definición de áreas de protección siguen estando muy invisibilizados, porque es el valor que ellos le darían al bosque. Creo que es mucho más que eso, es los conflictos históricos por el acceso a la tierra que tienen estas comunidades. Hay una productividad social de la que habló mucho José, que tiene que ver con los aprendizajes, el stock de conocimientos disponible, que tiene que ver con los inventarios, pero también tiene que ver con lo que cada provincia ha debido hacer para construir conocimiento. Y hay una productividad político-institucional, que tiene que ver si una política se sostiene en el tiempo, bueno, que es menor, que tiene más dificultades, que necesita mucho más apalancamiento, que tiene que ver con muchas de esas cosas que estuvieron hablando en la mesa anterior. Y bueno, y sobre bienes comunes, que era un poco lo que me habían pedido que hable. La tradición del debate sobre bienes comunes es muy larga, no solo en las ciencias sociales, sino también en el lenguaje y en los modos de argumentación de las comunidades campesinas y pueblos originarios en América Latina.
Cuando uno mira más la tradición anglosajona, es este debate sobre el cercamiento de los comunes, como el origen del capitalismo, cuando las tierras comunales para cultivar alrededor de los pequeños pueblos o ciudades eran comunes, y se empezó a acercarlas y se perdió disponibilidad para la supervivencia de la vida. Pero también hay un debate muy importante en América Latina. Piensen en las constituciones reformadas de Bolivia o de Ecuador, que hablan de los derechos de la madre tierra, estrechamente en relación con las cosmovisiones, las culturas, los modos de vida de los pueblos originarios. Piensa que los pueblos originarios, cuando van a las conferencias de cambio climático, hablan de justicia climática y hablan de deuda con la madre tierra, ¿no? Entonces, me parece que lo que ha pasado con muchos de estos conflictos, y también en el caso de la ley de bosques, es que se ha activado un debate, una discusión sobre qué es lo común, qué es lo que tenemos que proteger para el futuro, y cuál es el vocabulario, la forma de nombrar que deberíamos usar para hablar de estos bienes comunes. No es lo mismo un bosque nativo que un bosque implantado, no es lo mismo hablar de seguridad alimentaria que hablar de soberanía alimentaria. Los grupos de los pueblos fumigados nos hablan de las fumigaciones como un ecocidio. Hoy la compañera de Córdoba también decía que la ley de Córdoba es ecocidio. El uso de esas palabras, además de ser una retórica muy fuerte, muy potente para querer instalar el tema, también está hablando de, no todos, pero de muchos actores de la sociedad que empiezan a ver esos temas, no solo desde el lugar del ambientalista o del ecologista, sino desde una pelea central por modos de vida y preservación de bienes comunes. Bueno, muchas gracias, así esto lo pasamos. Muchas gracias.